tarde, 31 minutos. Bueno, tenemos la visita aquí del presidente del Banco Agrario de Colombia, Francisco José Mejía, y enhorabuena que viene porque también hay noticias de la economía colombiana, porque además vienen a lanzar un programa que va a beneficiar a los colombianos aquí. Esta es la antigua Caja Agraria. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por acompañarnos. Hola, Bienvenido Yoli. aquí a Miami. Yoli, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Sí, el Banco Agrario vino de la Caja Agraria. La Caja Agraria desafortunadamente fracasó después de muchos años de servirle muy bien a Colombia, pues hubo injerencias del clientelismo, un sindicato voraz al que le dieron pues demasiadas largas y eso hizo que la Caja Agraria colapsara. En el año 99, el entonces presidente Andrés Pastrana tuvo la lucidez de crear un banco de desarrollo a partir de la Caja Agraria, liquidando la Caja Agraria, y por eso se creó el Banco Agrario de Colombia, que es el único banco prácticamente que le presta al campesino, al pequeño productor que está en esa ruralidad profunda de Colombia. Que no ha perdido su objetivo desde cuando se fundó antes de esta reforma, ¿no? Es No, decir, que no, ayudar precisamente eso es lo que hace que, que el Banco Agrario sea legítimo, que sea del Estado colombiano. Okay. El Banco Agrario es el único banco estatal que tiene Colombia, digamos, banco de primer piso, banco comercial. Y lo que justifica eso precisamente es que corrige una falla de mercado en el crédito de esos pequeños productores. Pero además hacemos muchas más cosas, como esta que vamos a empezar a hacer ahora, la razón por la que estamos acá, que es el lanzamiento del producto de remesas internacionales. ¿Y eso cómo va a funcionar? Pues Yoli, eso va a funcionar muy bien. Vamos a aliarnos, ya estamos aliados con Western Union. Western Union tiene cerca de 18,000 puntos de atención aquí en Estados Unidos. Ya los colombianos acá en Miami, en Nueva York, en cualquier parte del mundo, pueden enviarle dinero a sus familiares a través del Banco Agrario. ¿Qué ventaja tiene esto? Que el Banco Agrario es el único banco en Colombia, la única entidad financiera que está en 460 municipios de Colombia. Ahora, en algunos de esos municipios hay operadores postales que llevan remesas, pero el Banco Agrario estará en 210 municipios donde no hay ninguna otra entidad financiera que lleve una remesa. Son 210 municipios colombianos que los habitantes de esos municipios tienen que desplazarse a veces hasta horas de camino para poder recibir una remesa de sus familiares. Ahora eso ya no va a pasar porque el Banco Agrario está ahí para entregarles las remesas. Entonces yo les pediría a todos los colombianos en Miami que elijan el Banco Agrario como el banco destino para la remesa. No se necesita tener cuenta en el Banco Agrario, pueden ir con el número que les dan en Western Union y allá reclaman su giro, pero qué bueno que abrieran una cuenta con nosotros. Ah, ok. ¿Y funcionaría como cualquier otra envío de remesas que hay o hay alguna otra cosa que necesiten saber? Es decir, y tiene que ir a un lugar de Western Union y entonces dice, no, que le llegue a la Caja Agraria, ¿así funciona? Al Banco A la Caja Agrario. Agraria, no, al Banco Agrario. Sí, No sí. sé. Yo creo que hacer la transición. Y así funcionaría. Y así Con la funcionaría. cédula lo reclama, ok. Y con la cédula lo reclama y el número que le dan, sí señora. ¿Cómo se logra este acuerdo? ¿Y cómo ustedes terminan vinculados con Western Union? Mire, porque este gobierno del presidente Iván Duque es el gobierno de la equidad. Y nosotros, pues primero, la instrucción del presidente Duque fue poner el banco al servicio, especialmente de los pequeños productores agropecuarios y de los microempresarios. El Banco Agrario había sido en buena medida tomado por intereses ajenos a su misión, mucho clientelismo, mucha politiquería. Eso tenía en una semiparálisis al banco, tenía problemas de agilidad, etcétera, de sobrecostos, en algunos casos de corrupción. Y lo que hicimos fue recuperar ese banco para el desarrollo de los colombianos. Por eso hemos hecho la expansión. En la historia de Colombia no ha habido una expansión en el crédito de fomento como hemos logrado en estos 4 años. Pero además, como nosotros operamos también como banco comercial, o sea que competimos con el resto de la banca, ahí hacemos, digamos, negocios como lo hacen los bancos comerciales, ya no con pequeños productores, ya no en esas microfinanzas rurales, sino en la banca normal. Le cuento que las utilidades al 2021 del Banco Agrario fueron de 779 mil millones de pesos. Triplicamos las utilidades versus las utilidades con las que recibimos el banco en el 2018. Y esas utilidades se fueron para el presupuesto nacional. O sea que es una muy buena noticia para los colombianos que su Banco Agrario está más fuerte que nunca, que es un activo valioso para la nación, pero también un activo altamente productivo desde el punto de vista social. Pero hay algo que me llama la atención, Francisco, y es cómo se logra depurar eso, porque una de las preocupaciones que hay y de las cosas que de pronto está pendiente el colombiano hoy en día es la corrupción.
y mencionaba eso, que de pronto había muchas cosas que no hacían funcionar Ujú. esa entidad y que ahora está dando estos resultados. ¿Cómo se logró eso? Lo primero, eso se logra con un presidente íntegro y honesto, como es el presidente Iván Duque. Esto refleja su férrea voluntad de hacer un gobierno limpio y transparente. Al Banco Agrario no volvió la politiquería, porque hubo esa instrucción y ese respaldo del presidente Iván Duque. En el año 2019, por decreto presidencial, eliminamos 219 posiciones de altos salarios, o sea, burocráticas que se habían Mm. acumulado en los últimos años, y con esa plata que nos ahorramos, contratamos 415 asesores comerciales que están hoy desplegados en la ruralidad colombiana de cara al productor colocando créditos. Eso le aumentó las capacidades al Banco Agrario. Y lo otro fue pues un proceso muy transparente de contratación, un proceso muy transparente en el otorgamiento del crédito. Ahí había muchos fraudes y con eso pues logramos hacer del banco una entidad eficiente, una entidad eficaz. Pero volviendo a tu pregunta original, ¿cómo surgió el tema de las remesas? Entonces lo que te contaba es, el gobierno del presidente Duque es el gobierno de la equidad. Y Mm. lo que siempre hablamos con él, porque él orienta mucho todas las decisiones del banco, es el banco tiene que igualar ese plano de acceso a las oportunidades en la ruralidad y cerrar esas brechas con las ciudades. Entonces, encontramos que había, repito, más de 200 municipios donde no había nadie que llevara una remesa internacional. Y te digo una cosa, hasta en el pueblo más recóndito de Colombia, hay una persona que tiene un familiar en Miami, en Nueva York, En el en Houston, exterior, en sí. alguna parte en Bueno, es que nos España. dieron la doble ciudadanía porque Bueno, había muchos colombianos fuera del país. imagínate, entonces necesitábamos que el Banco Agrario hiciera esto de las remesas y ya es una realidad. Pero además hicimos otra cosa y eso ya lo lanzamos hace 3 meses. Creamos la banca hipotecaria, porque también, y esto fue una iniciativa del presidente Duque, los colombianos de la ruralidad no tenían el mismo acceso a oferta de crédito hipotecario para comprar vivienda, porque los bancos que hacen eso son bancos privados que están más en las grandes ciudades, en las ciudades intermedias. Ahora, todos los habitantes de la ruralidad tienen esa capacidad de acceder a un crédito de vivienda porque el Banco Agrario se los está llevando. ¿Y cómo está la economía colombiana? Yoli, la economía colombiana está volando, esa es la palabra, es impresionante. Salió ayer la cifra de crecimiento económico del primer trimestre del año 2022, 8.5%. Eso es impresionante. Eso es una economía que está creando oportunidades. Y venimos de un crecimiento del 10.6% del año pasado. Es decir, esto es un crecimiento compuesto, digamos que estamos creciendo sobre el crecimiento, ya esto no es rebote de pandemia. Entonces, a mí me parece que tenemos un país con un crecimiento impresionante, ya estamos casi al mismo nivel de empleo prepandemia. Eso quiere decir que con este crecimiento económico se han creado 1,5 millones de trabajos adicionales y la mayoría de esos trabajos han sido empleos formales, porque en la creación de empleo nunca antes Colombia había creado tantos empleos formales. Ese es otro de las bondades de esta cifra. Entonces yo creo que, hombre, lo triste es que con el populismo y la posverdad nos ven mejor afuera que muchos adentro en Colombia, porque se ha impuesto una narrativa paralela donde hay que desacreditar al gobierno, desacreditar las instituciones, que nada sirve, cuando por el contrario el país está saliendo adelante. Venimos de una crisis muy profunda que fue la pandemia, una crisis global. Por supuesto que muchos colombianos cayeron en la pobreza, pero ¿sabe cuántos colombianos han salido de la pobreza gracias a las políticas correctas de este gobierno y también a la resiliencia de los empresarios? 5 millones de colombianos. Volvimos nuevamente a recuperar todo eso que se perdió en pobreza. Las cifras de pobreza multidimensional que acabaron de salir también ya nos ubican a las cifras que había prepandemia. Quiere decir que salieron 5 millones de pobres en este tiempo de crecimiento económico. Así Cinco que, millones de personas que ya no están en la pobreza. correcto, Ujú. según la medición multidimensional, así es. Claro. Pero también hay 44% que todavía está, ¿no? Más o menos, esa es la estadística de que es así. Uno siempre tiene que ser optimista, ver el vaso medio lleno y no medio vacío, No, no, pero claro. es algo que debería ir mejorando en las Sí. cifras, ¿no? No, en la pobreza multidimensional el índice es menor que eso, es mucho menor que eso. No lo tengo aquí en este momento, pero es menor que eso. Ahora, que falta mucho por hacer, sí, pero lo que los colombianos tenemos que valorar es el crecimiento económico. Porque te digo una cosa, Yoli, no hay en el mundo, eso está probado por la historia,
un medio para derrotar la pobreza diferente al del crecimiento económico. Eso es un Sí, hecho. es que la gente lo Si que un- quiere es vivir en paz y tener claro. dónde trabajar y que sus hijos estén tranquilos. Y mientras la economía crezca, se generan oportunidades. Hay países que han optado por otro método. En vez de apostarle al crecimiento económico, equivocadamente han creído que la pobreza se derrota quitándole a unos Con y subsidios. dando, no, peor todavía, repartiendo la poca riqueza que hay, despojando a los que tienen para darle a los que no tienen, o sea, el socialismo. Esas políticas han fracasado en todas partes donde se han intentado y siempre terminan haciéndose a la fuerza y terminan destruyendo la democracia porque despojar a unos para darle a otros, eso en democracia no cabe. ¿Y cuál ha sido el resultado de eso? Miseria y violencia. Por eso repito, la única manera de derrotar la pobreza es a través del crecimiento económico. Eso está demostrado históricamente y por eso esto que está pasando en Colombia, que lo está reconociendo la revista The Economist, que lo está reconociendo el Fondo Monetario Internacional, no es algo que sea patrimonio del presidente Iván Duque. Esto lo debemos conservar los colombianos, porque nada más valioso que continuar por este camino, que es la envidia de la comunidad internacional. Colombia, el país de la OCDE, de todos los países de la OCDE, que más creció su economía en el primer trimestre del año. Entonces, ¿cómo nos van a decir que Colombia es un desastre? ¿Cómo nos quieren vender que nada funciona? Y seguramente vendiendo esas mentiras, pues seguramente algunos impulsarán sus causas y medrarán en medio de esa posverdad y esa desinformación. Pero yo creo que lo que nos corresponde a los colombianos es tomarnos el trabajo de informarnos bien y de atenernos a los hechos. Muy bien, van a hacer el lanzamiento oficial hoy, ¿no? De esta actividad que comienza a partir de cuándo. Bueno, a las 4 de la tarde estaremos en el Marriott de Dadeland y estaremos con No el... digo que se puedan hacer las transacciones en A Western partir de la Union. semana entrante. Ah, A partir sí, de la o sea, semana ya entrante. voy a hacer el anuncio oficial, pero ya a partir de... Exacto. Y no se necesita sino ir a Western Union, escoger el lugar y allí... Y la transacción es lo que, Sí, el pago del dólar es a como le esté pagando el Western Union, porque exacto. ya tú sabes que cuando la gente manda dinero lo que quiere saber es cuánto me cuesta enviarlo y a Sí, cuánto se lo sí, van a sí, pagar, ¿no? sí. Esa es la... Sí, eso le vale igual Ajá. mandarlo por Western Union a cualquier banco, pero lo que les La pedimos ventaja es, aquí es claro. mándenlo, apóyenos en el Banco Agrario, mándenlo a través del Banco Agrario y además dígale a su familiar que abra una cuenta en el Banco Agrario para que le siga mandando las remesas allí. Claro que sí. Pues te deseamos suerte en el lanzamiento en el día de hoy y por supuesto estaremos muy pendientes de lo que pasa en Colombia. Eres funcionario público, por eso sé que abiertamente no se puede hablar de política, ¿no? Así que, o es No, semi-privada. Así que para no no se meternos puede. aquí en líos ni nada, ya estuvimos conversando un poco de lo que ha estado pasando con la política, con un senador también que nos visitó, pero todos estamos pendientes de lo que va a pasar en el país. ¿Algo más que quieras agregar? No, Yoli, muchas gracias por la invitación y espero que los colombianos valoren mucho ese nuevo servicio que les ponemos a su disposición desde el Banco Agrario. Claro que sí. Francisco José Mejía, presidente del Banco Agrario de Colombia, con nosotros aquí a esta hora. MDX apoya a la industria del comercio y el transporte de carga en sus autopistas, la 836, la 112, la 874, 878 y 924. MDX limita el pago de peajes a un máximo de 3 ejes por camión.